Hola a todos, bienvenidos a este primer episodio de Miscelánea Podcast, un ministerio de la Iglesia Bautista Gracia y Paz. Así es, en este podcast desarrollaremos distintos temas a la luz de la palabra de Dios. Así es, te saluda Javier. Y yo soy Melanie. Vamos a estar hablando de diferentes temas con distintos invitados. El tema de hoy es la realidad de los ángeles. Así que vamos a estar llamando a nuestros invitados en breve y ¡comenzamos! Bien, ya estamos aquí con nuestros grandes invitados para poder tomar en cuenta el tema que hemos abordado desde el principio y es la realidad de los ángeles. Yo creo, amor, que hay muchas preguntas sobre los ángeles. Seguramente también las personas que están viendo este podcast tienen preguntas, ¿no? Y queremos saber cuántas de estas cosas son reales a la luz de la Biblia. Vamos a pedir a nuestros invitados que se presenten, pero queremos también que ellos nos puedan decir, así como ustedes, qué ideas tienen o qué ideas tenían acerca de los ángeles antes de estudiar en la Biblia su realidad. Entonces vamos a ver, chicos, bienvenidos, nos alegra mucho que estén con nosotros hoy. Por favor, cuéntenos primero su nombre y después qué idea tenían acerca de los ángeles. Gracias, Javi. Mi nombre es André y bueno, la idea que yo tenía de los ángeles era como lo que nos vendía la televisión, que tenían su corona, sus dos alas, que se aparecían en cualquier lugar, ¿no? Y que también me decían algo que era irónico, ¿no? Ahora que lo veo, que cuando eran niños y morían, fallecían, estos también se convertían en ángeles. Que nos hacemos angelitos. Nos hacemos angelitos. Ok. Bienvenido, André, gracias. Bienvenido. Seguimos. Mi nombre es Jair, estoy muy contento de estar aquí. Y bueno, algo que yo tenía de niño como visión de Los Ángeles era una especie de cyberpunk, porque hubo una película que mi papá nos trajo, mío y mi hermano, y pues Los Ángeles tenían espadas, naves, era muy tecnológico, pero eso se me quedó. Ok, muy bien, ¿qué más? Bueno, chicos, gracias primero por la invitación, gracias Javi, gracias Meli, mi nombre es Gianfranco y bueno, lo que yo pensaba de los ángeles era pues que podía verlos, ¿no? Que eran como que seres invisibles que estaban ahí volando por los cielos y que cuando yo saliera pues podía verlos, ¿no? Que tenían un aspecto medio de humanoide con alas, como dice nuestro amigo André, pero esa era mi concepción de los ángeles, ¿no? Eso, muy bien. Gracias, chicos, por compartirnos la idea que cada uno tal vez en algún momento tuvimos. Pero vamos a ver hoy día, vamos a resolver algunas dudas acerca sobre los ángeles. Y vamos a tener este día 3 partes y vamos a comenzar con la primera parte. En esta parte vamos a desarrollar sobre qué son los ángeles. Y la primera pregunta que estoy haciendo a algunas personas es, ¿los ángeles fueron creados o aparecieron así de la nada, como que pum, y ya están aquí, ¿no? Así que vamos a ver qué cosas nos dicen nuestros amigos. Ok, chicos, ahorita la pregunta, ¿qué dice la Biblia sobre este punto, no? Ya no tanto qué pensamos, sino ¿qué dice la Biblia? ¿Son ángeles seres eternos o creados? Bueno, perdón por empezar, son seres creados, ¿no? En primer lugar, porque en Colosenses 1:16 menciona que Dios ha creado todo, ¿no? Las cosas visibles e invisibles las creó Dios, por Él fueron todas las cosas hechas, ¿no? Y desde el Génesis vemos que está la creación, ¿no? Entonces, los ángeles son seres que han sido creados por Dios, no son como quizás algunas personas piensan que siempre han estado o que siempre ha existido el bien y el mal, no. Ha habido una creación y ha sido por medio de Dios, ¿no? Claro, sí, y es verdad, ¿no? La palabra de Dios, como dice Jan, lo declara, dice que en Él, y está hablando en Colosenses de Jesús, fueron creadas todas las cosas, incluso dice visibles e invisibles. Ajá. Y hay así una denominación de trono, dominio, está hablando incluso de rangos espirituales. Exacto. Sí. Interesante, no sé si alguien más quiere complementar acá. También, ¿no? La Biblia nos dice en Mateo 22:30, ¿no? Que los ángeles son una población fija. Acá no existe que papá ángel, mamá ángel, los espíritus angelitos, no, nada, no, ese es un mito que también nosotros tenemos que retirar en nuestro vocabulario. Sí, porque como tú mencionas, André, y abres justo la siguiente pregunta que teníamos, y era esa, ¿no? ¿Existen ángeles bebés? ¿O existen ángeles mujer, ángeles varón, en ese sentido? No, y lo acabas de decir, la Biblia habla de que los ángeles fueron creados como una multitud fija. En Mateo 22:30 dijiste, dice algo particular, no sé si lo tienes ahí.
Pero yo recuerdo, por ejemplo, que ahí habla de que cuando nosotros estemos con Jesús en el cielo y le preguntan a Jesús, ¿cómo será cuando estemos en el cielo? Jesús les dice, bueno, ustedes van a ser como los ángeles que no se casarán, ¿no? No hay matrimonio en el cielo y eso es interesante porque, o sea, el único ser que no tiene un origen y siempre existió es Dios, ¿no? Ujú. Y quizás cuando nosotros pensamos en lo espiritual, relacionamos a Dios casi con todo lo espiritual, ¿no? Sin embargo, los ángeles son seres que han sido creados, ¿no? Y alguna característica que también me parece muy interesante es justamente su naturaleza espiritual. En Hebreos 1:16 nos habla justo de eso, ¿no? No son, dice, de los ángeles espíritus ministradores que sirven, que tienen funciones, ¿no? Entonces tenemos que tener claro que son seres espirituales, ¿no? Y por lo tanto físicamente no los vamos a poder apreciar muchas veces, ¿no? Y eso dicen que estaré claro también. Ajá, excelente. Y otra pregunta más que yo tengo es, ¿los ángeles tendrán poder o no tendrán poder? Ajá, a ver, no sé si algo nos van a comentar. Bueno, justamente como mencionó mi amigo Yair, los ángeles sí tienen poder, pero es limitado. No podemos poner en el mismo nivel a Dios y a los ángeles, ¿no? Porque como vimos un inicio son seres creados y al ser creados tienen pues un objetivo, ¿no? Dios los creó con una función. Entonces esas funciones son lo que podríamos decir sus poderes, entre comillas, de los ángeles, ¿no? Y uno de ellos podría, pues el más famoso es el servicio, ¿no? El servicio, la adoración que tienen ellos, que incluso escuchamos que anuncian, claman, alaban, ¿no? Cantan para Dios. Entonces ese es, podríamos partir desde ahí, ¿no? Desde la raíz. Claro, en realidad estamos hablando de varios puntos muy interesantes acerca de los ángeles y si ustedes tienen preguntas también las pueden dejar para después responderlas de repente en comentarios, pero esto que estaban preguntando, ¿no? O sea, los ángeles, ¿qué tipo o cómo es el poder que tienen? Es algo que muchas personas se preguntan y piensan de repente que son todopoderosos y lo acabas de responder bien. A la luz de la Biblia vemos que no son todopoderosos, tienen poder, podríamos decir que tienen más poder que nosotros. Sí, yo creo que sí, la Biblia lo hace notar así, ¿verdad? Pero no son todopoderosos, está en su poder limitado por Dios. Y acá viene otra pregunta, porque mencionaste algo, Jan, acerca de que ellos tienen poder dado por Dios para cumplir propósitos, ¿no? Y quizás deberíamos haber partido por ahí, pero ¿qué significa la palabra ángel? Porque tiene un significado, ¿verdad? Y ahora lo usamos así como ángel, pero ¿qué significa en su raíz esta palabra? A ver, yo les contesto, ¿no? La palabra ángel significa mensajero. Prácticamente son los mensajeros de Dios hacia nosotros. Y a la luz de toda la Biblia podemos ver en varios pasajes, ¿no? Por ejemplo, en Lucas 2, del 8 al 11. Ustedes recuerdan cuando nació nuestro Salvador, Señor Jesucristo, los ángeles bajaron a avisar a los pastorcitos que había nacido un Salvador. No solamente eso, no tenemos otro ángel, Gabriel, ¿no? Que mensajea a María, ¿no? Diciéndole que iba a ser la madre, ¿no? de Jesús. Igual a Josué, ¿no? Sí, yo creo que los ángeles han cumplido un rol primario en toda la historia, desde el Génesis, que vemos ángeles ya, Dios pone ángeles para que no ingresen a la nieve, y hasta el final, ¿no? Apocalipsis, donde van a también tener una lucha, y está, yo creo que hay una actividad presente también en la cual pues los ángeles protegen al cristiano, ¿no? Y de eso tal vez se puede también... Sí, definitivamente ese es nuestro tercer punto. No nos vamos a ir adelantando mucho, entonces estamos viendo ahorita qué son los ángeles, ¿no? Un poco podríamos decir de repente sus características, qué significa la palabra ángeles, mensajero y todo, y nos va quedando más claro. Y con esto vamos a entrar al segundo punto. Así que el segundo punto lo vamos a mencionar en breve, pero quisiéramos que si hay preguntas nos puedan ir escribiendo ahí en el chat para poder después responderlas también. Gracias por estar con nosotros. Seguimos en este podcast, primer episodio, hablando de la realidad de los ángeles. Y chicos, quisiéramos abordar un segundo punto. Hemos visto qué son los ángeles, nos han dado unas grandes respuestas a las ideas generales que se tienen, pero sobre los ángeles también quisiéramos saber si hay distintos tipos. Yo escuchaba muchas veces a personas que a veces dicen yo estoy orando a un ángel, yo tengo un ángel que me guía. Hay incluso algunas religiones que hablan de ángeles que son
aquellos seres que se les aparecieron, que los están guiando. ¿Estos ángeles son ángeles de Dios o son inventos de ellos? ¿Qué dice la Biblia sobre eso? Entonces, ¿qué tipos de ángeles existen a la luz de la Biblia? Bueno, Javi, tenemos dos tipos de ángeles, ¿no? En este caso tenemos los ángeles santos, que son los que ahora siguen adorando a nuestro Creador, nuestro Dios. Como también tenemos a los ángeles caídos, la palabra tal vez es nueva para muchos, quienes son los que fueron expulsados por Dios. Ok, entonces podríamos desglosar dos grandes rangos, o bueno, más bien dos segmentos en el mundo de los ángeles, ¿no? Ángeles santos y por el otro lado ángeles caídos. ¿Quiénes son estos ángeles caídos? Porque los santos creo que lo has dicho muy bien, ángeles que siguen al servicio de Dios, pero de los caídos, ¿qué nos pueden decir? ¿Y cómo llegaron a ser caídos? ¿No? O sea, se dice caídos, pero ¿de dónde se cayeron? Claro, exacto, ¿no? ¿Por qué tienen ese...? Es una buena pregunta. Isaías 14 nos va a dar más luces acerca de este evento. Lucifer era un ángel creado por Dios, adoraba a Dios, estaba ocupado en la adoración del Señor, como querubín, que era su función. Y él trató de rebelarse contra Dios, trató de tomar el puesto del Señor, y esto es algo que no es posible. Y hubo un conflicto y el Señor terminó haciendo que todos los ángeles cayeran a la tierra. Eso es lo que vemos en la Escritura. O sea, podemos decir, sacando lo que tú estás diciendo, que no están en el infierno, porque yo escucho que los demonios están en el infierno y gobiernan en el infierno y están ahí, ¿no? Al fondo. Y Satanás es el rey, ¿no? Ahí Exacto, y ahí están como que juntos, ¿no? En el Creo que infierno. esa es una cosmovisión que ha sido puesta, pero en realidad que no es bíblica, ¿no? Incluso el que gobierna el infierno, por decirlo así, y el Todopoderoso es Dios, ¿no? El que tiene el poder de destruir almas es el Señor. Ok, entonces hablaríamos de este ser que lo mencionaste ya, ¿no? Satanás, como parte también de los ángeles. O sea, podríamos decir que Satanás es un ángel creado. La Biblia dice mucho acerca de este personaje en especial. Sabemos que es el enemigo principal que tenemos nosotros los cristianos. Y no es un mito, ¿no? Podríamos hablar un poquito más acerca de él. En breve lo vamos a hacer, pero yo quería preguntarles, porque hablábamos de los ángeles caídos. Hubo una rebelión en el cielo, digamos originada por Satanás, y una parte de los ángeles se unieron a esta rebelión. Hablamos de una tercera parte, ¿verdad? Es lo que dice la Biblia, una tercera parte se unió a la rebelión y Dios los expulsa. Cuando ellos son expulsados, entonces llegan a ser ángeles caídos, están en esta tierra y ya no les decimos mucho como ángeles caídos, más bien los conocemos ahora como demonios, ¿verdad? Demonios. Y entre ellos el principal sería Satanás, pero de esto también podemos entender que hay rangos. O sea, pensemos, porque la Biblia tú dijiste algo y Satanás es un ángel caído, pero Isaías 14 menciona el tipo de ángel que es y dice que él es un querubín, ¿no? Y es interesante porque cuando vamos a la Biblia encontramos distintos tipos de ángeles mencionados de esa forma. No sé si recuerdan algunos. Sí, exacto. Justamente eso quisiera preguntarles, chicos, porque estamos hablando de Satanás y que tiene también ellos sus demonios, pero ¿y qué hay de los ángeles, se podría decir, que están del lado de Dios? Bueno, en primer lugar, justamente mencionar a los más comunes, ¿no? Los más famosos, los nombres más famosos que quizás en alguna vez has escuchado, ¿no? Como sería el ángel Miguel, Gabriel, ¿no? Que estos en realidad tienen una función y son llamados arcángeles, ¿no? Ese es un tipo de ángeles, una jerarquía de ángeles, por así decirlo, ¿no? Donde estos se encargan, pues son poderosos, podríamos decir más poderosos que los otros ángeles, que incluso han peleado por el Señor, han luchado con el propio Satanás incluso, ¿no? Con el cuerpo de Moisés, ¿no? Que lo menciona en la Biblia. Entonces ahí vemos un tipo, ¿no? También están pues los serafines, los querubines, que en el Antiguo Testamento, en su tiempo, se les ha mencionado con características, ¿no? Como que tienen 6 alas, con 2 cubren su rostro, con 2 cubren sus piernas y 2 que están libres. Entonces es inexplicable imaginar eso, ¿no? Era un mito pensar pues que solo tenían 2 alas y después leer en la Biblia que tienen más alas, que son distintos, es increíble, ¿no? Y ahí te das cuenta también que son seres creados espirituales y de otra realidad. Serafines, querubines, arcángeles, ¿verdad? Y interesante agarrar estos distintos rangos
en la Biblia sí encontramos la diferencia en funciones, sobre todo. En el caso del que hablabas, Jan, describe incluso un poco el tema de cómo son los serafines, ¿no? Ángeles que tienen 6 alas, y a veces borra la idea total de lo que teníamos preconcebido, ¿no? Un ángel, 2 alitas, el bebito ahí volando con su arpa, y eso no dice nada de lo que describe la Biblia de cómo es un ángel. Exactamente. Y justo de ahí podemos seguir hablando, ¿no? Ellos son ángeles, hay tipos de ángeles, y uno de estos ángeles, o el tipo de ángel Satanás, es un querubín, ¿verdad? Es uno de los más grandes, que se rebela contra Dios, y por eso tenemos una clasificación muy notoria en la Biblia: ángeles santos y ángeles caídos. Bien, yo creo que va quedando claro. Exactamente, creo que estamos llegando a puntos muy claves en esta parte que estamos viendo qué tipos de ángeles hay dentro de un lado y dentro del otro lado, pero ahora ya nos toca ir a nuestro tercer punto, así que adelante. Muy bien, ahora vamos a pasar a esta tercera parte donde queremos saber qué hacen los ángeles. Hemos escuchado diferentes qué cosa es un ángel ya, hemos visto también qué tipos de ángeles hay, pero ahora queremos ver el punto de qué hacen los ángeles, a qué se dedican, ¿no? ¿Cuál es su oficio, ¿no? Día a día. Y en nuestro mundo actual, ¿no? Exactamente. ¿Siguen vigentes como antes o qué ha pasado? Exactamente, así que comencemos. Sí, bueno, era un mito, ¿no? O es un mito que las personas creen que los ángeles están sobre sus nubes, tocando sus arpitas, ¿no? Descansando. O incluso que están quizás en esta tierra pues protegiendo, ¿no? El ángel de la guarda. Pero uno de esos puntos de qué hacen los ángeles es que animan. ¿Animan en qué sentido? Nosotros en Lucas 22, en el Nuevo Testamento, cuando estudiamos la historia de Jesús, vemos que en un punto Jesús está orando porque ya va a ser llevado ya para ser crucificado, y está orando solo, ¿no? Los discípulos vemos pues que lo dejan, se van a dormir, prefieren dormir. Entonces cuando Jesús está en esa etapa de ansiedad, de tristeza profunda, ora para poder pedir sabiduría a su papá, a Dios, y viene un ángel, ¿no? Menciona en Lucas 22 que lo anima, ¿no? Y le da fuerzas. Entonces en este medio y en este mundo también nos puede pasar lo mismo, ¿no? Podemos tener aflicción, podemos tener luchas, pero al momento de orar, no sé si alguna vez sintieron una paz o algo así que les dio más fuerza, ¿no? A continuar adelante. Entonces, los ángeles tienen esa función, ¿no? También de animarnos, de decir, oye, no, vuelve con el Señor, ¿no? ¿Y eso por qué? Porque también, pues, hemos visto que han estado desde que bajaron, en la tierra, ¿no? Entonces conocen bien al ser humano, ¿no? Y entonces saben de qué pie cojeamos y saben bien cómo nos pueden ayudar. Muy bien, wow, qué punto tan interesante, porque realmente saber que en cierta manera el Señor también puede usar también a los ángeles como alguien que nos puede animar, ¿no? Porque vemos ahí, como mencionó mi amigo en Lucas, que anima a Jesús, ¿no? Entonces eso es algo que la verdad que te reconforta también en cierta manera, ¿no? Saber que aún tal vez en ese momento, el Señor estuvo en dominio total, ¿no? Y mandando a uno de sus siervos, que son los ángeles, ¿no? Que están a su servicio, a animar a su hijo, ¿no? ¡Qué chévere! Y bueno, no sé, ¿algo más, chicos? Claro, como dicen, no solamente no nos animan, también nos dice la Biblia que son guías y protectores. Y creo que el caso más relevante es cuando acompañó a todo su pueblo, ¿no? Después de sacarlos de la esclavitud de Egipto, con Moisés. Lo podemos ver en una nube, nos dice, ¿no? La Biblia, que guió a todo su pueblo y que protegió, ¿no? Cuando estos todavía estaban, como dice, en pañales todavía, ¿no? No podían ni siquiera tener una guerra, no eran ni soldados. Perdón, Gatito. Si bien es cierto, pero la nube es llamado el ángel de Jehová, ¿no? Y eso, si no me equivoco, es un término para hacer referencia a Dios propiamente, ¿no? Entonces es el propio Dios, ¿no? Quien es el ángel de Jehová, ¿no? Sí. Yo, un trabajo, y creo que eso es principal de los ángeles, y su mismo nombre lo es, que son mensajeros. Mensajeros que el Señor ha usado en la Biblia, a lo largo de la Escritura. Nos dice en Lucas 2, por ejemplo, que cuando el Señor nace, cuando Jesucristo va a encarnarse, ellos anuncian a los pastores que va a venir un Mesías, un Salvador, que es Cristo el Señor, y les envían a adorarle. Y no solo ellos, sino que también a María se le fue dado un mensaje a través del ángel Gabriel. Y
hay un versículo más también que nos dice que si algún, incluso un ángel, ¿no?, se puede aparecer y dar un mensaje, si no es relevante o si no es de acuerdo a la escritura, entonces es ángel. Entonces los ángeles son mensajeros y pueden tener esa. Exacto, y a través de la Biblia vemos que creo que es el oficio que más se repite, creo, en la Biblia, ¿no? O sea, de que constantemente están dando el mensaje antes de que ocurra, ¿no? Como que anticipan lo que va a suceder, ¿no? Les avisan, ¿no?, a María, vemos también a Zacarías, ¿no?, cuando estaba ahí sobre Juan el Bautista, ¿no? Entonces, creo que esos son sus oficios que se repiten mucho más en la Biblia. Sí, yo creo que han mencionado los oficios principales, ya lo vimos, ¿no? Mensajeros, creo que eso es algo que nos queda claro. Hablamos también de que son guías y protectores, sí. En realidad puede haber esa confusión porque sí, hay versículos en la Biblia que hablan del ángel de Jehová. Exacto, que nos defiende y nos protege. Aunque claro, de eso podríamos hablar en otro podcast a profundidad de quién es este ángel de Jehová específicamente. Pero sí hay casos, ¿no? Hay casos donde podemos... por ejemplo. Claro, hay casos donde podemos ver mención de que cómo el Señor utilizó sus ángeles para proteger a su pueblo, ¿no? O a sus escogidos. Y definitivamente es algo que también puede hacer con nosotros. De ahí nace una buena pregunta y es, ¿existe un ángel de la guarda? Porque muchas personas pensamos en un momento que hay un ángel de la guarda para nosotros. Y también podríamos desglosar la pregunta, ¿es bueno orar a los ángeles para que nos protejan? Por favor, ángel de la guarda, dame tu compañía, no me desampares ni de noche ni de día. ¿Qué dice la Biblia sobre eso? Hay un pasaje bien claro en Isaías cuando él está recibiendo la visión y de algún modo hay un ángel a su lado y él le dice, alaba al Señor. Los ángeles... eso mismo, los ángeles saben de esto también. No tenemos que orar a un ángel porque no es la persona que se merece la gloria. Dios se merece la gloria y tenemos que orar a Él porque Él es el Todopoderoso. Y obviamente Él puede utilizarlos, ¿no?, pero será su voluntad. ¿Y hay ángeles pero de la guarda o no hay ángeles de la guarda? No, y incluso es bien complicado porque cuando tú oras a un ángel, en realidad estás orando a un demonio, ¿no? Porque eso es lo que estos ángeles caídos hemos visto, que están los santos y los caídos. ¿Pero por qué fueron caídos? Porque querían ser semejantes a Dios, ¿no? Porque en su corazón había rebeldía. Entonces, al haber eso, ellos quieren ser adorados también. Así como los ángeles adoraban a Dios, nosotros adoramos a Dios, ellos quieren ser adorados y quieren pues que los oremos a ellos, ¿no? Es por eso que hay personas que a veces están cegadas y oran, ¿no? Que piensan que hay un ángel de la guardia, están orándole y en realidad están orando a demonios, ¿no? Que suene así cruda la realidad, pero es lo que dice la Biblia, ¿no? Entonces, no existen estos ángeles de la guarda, ¿no? Exacto, así que ya sabe, hermano, hermana, nada de estar orando a los angelitos de la guardia, no existe estar orando a los demonios. Y bueno, hay un punto también que me gustaría sacar aquí a tema, ¿no? Sobre si alguna vez hemos podido tener contacto con un ángel. No sé, ¿qué opinan ustedes? Bueno, hoy en día podemos escuchar a varios pastores, ¿no? Historias que nos cuentan, que les ha pasado, son hechos reales, ¿no? Que ingresaron hasta por lugares que eran muy peligrosos, no les pasaba nada. Y al final, cuando se encuentran otras personas, dijeron, que hemos visto acompañar de varias personas y no hemos querido, ¿no? Entonces, podemos ver que los ángeles, o sea, aún hoy en día, ¿no? Se están cuidando también, como dicen. Sí, o sea, Dios en verdad puede usar los ángeles para protegernos. Hay muchos testimonios en verdad, pero podríamos también regresar un poquito a la pregunta de, habíamos dicho, los ángeles son espirituales, o sea, son espíritu, y eso lo declara la Biblia así, ¿no? No son como nosotros de carne y hueso, pero para cumplir ciertas funciones que Dios les da, ellos pueden tomar forma humana, ¿no? Lo vemos en la Biblia, o sea, no es algo que nos estamos inventando. Muchas veces para cumplir propósitos, los ángeles tomaron forma humana. Y hay un pasaje en particular, al final, animando a los cristianos a que podamos ser hospedadores, ¿no? Y dice el versículo que nosotros, sin saberlo, si practicamos la hospitalidad, podríamos estar albergando o hospedando ángeles también. No se olviden de la hospitalidad, dice, ¿no? Porque sin saberlo muchos albergaron ángeles. Entonces, podría darse el caso en el que nosotros, sí, pues no nos topemos con un ángel
Quizás no lo vamos a ver así con sus 6 alas ni nada de esto, pero podría darse, y es lo que la escritura declara. ¿O qué opinan ustedes sobre eso? ¿Les ha pasado algo con ello? ¿Han hospedado ángeles, chicos? Yo creo que sí, es bueno tener en mente esto, que hay que ser hospitalarios y poder tener a nuestros hermanos siempre en consideración y amor. Sin embargo, también el hecho de considerar que hay comunicación con ángeles, yo creo que eso quizás a veces ha dado pie a desviaciones de la Biblia, a adorarlos, a buscarlos, a nuevas religiones, y tengamos sensatez, ¿no? Todo a la luz de la Biblia. ¿Sí? Así es. Y eso es un punto muy importante que queremos resaltar en este podcast, ¿no? Nosotros estamos hablando de la realidad de los ángeles, pero no queremos exaltarlos más de lo que se merecen, ¿no? O sea, conocer lo que la Biblia declara acerca de ellos, porque la Biblia habla mucho de ellos, pero al único que nosotros queremos de verdad exaltar y adorar es a nuestro Creador, a Dios, al mismo que creó a los ángeles y nos creó a nosotros, ¿verdad? Y eso es lo que estamos queriendo quizás llegar como punto final ya de esta conversación. Chicos, y gracias por estar con nosotros en este primer episodio. En realidad, entender de que la Biblia declara mucho acerca de ellos. Hoy estamos hablando de cosas muy rápidas, pero gracias por darnos esos comentarios. Ya nos queda claro quiénes son, qué tipos existen, y que la gloria finalmente solo depende de Dios. Pero creo que la tarea del cristiano sí no es dejar de lado lo que nos corresponde, no orar a los ángeles, pero nos corresponde vivir vidas cristianas. Y aún sin saberlo, pues Dios va a permitir que nos topemos con ángeles. No porque los buscamos ni nada, sino porque Dios los utilizó, ¿no? Para que nosotros podamos de repente alcanzar un propósito que Él también puso para nuestra vida. Así es. Entonces, yo creo que con esto, si alguien quiere complementar algo, y de repente hay más cosas que hablar, pero en este primer episodio vamos a llegar al final, ya con este punto. Solo queremos animar a todas las personas que nos están viendo, que puedan llegar y puedan visitarnos en la iglesia, porque Sí. este tema fue un tema que lo hablamos ahí, ¿cierto? Exactamente, lo llevamos en la reunión de jóvenes y por eso también lo trajimos jóvenes, para que ellos también nos puedan ayudar y compartir este tiempo, y la mirada también del joven, ¿no? Porque a veces miramos, bueno, a los adultos, los ancianos, ¿no? Pero ¿qué cosa piensa el joven, no? Así que si tú tienes preguntas del día a día que quieres que nosotros podamos contestar, anímate a escribirnos, déjanos ahí tus mensajes. Nosotros vamos a estar listos y presos para invitar pastores, hermanos, diferentes personas para poder responder desde diferentes puntos de vista, miradas, qué cosa dice la Biblia sobre esto. Así que nada, eso sería todo por hoy. Gracias por haberse unido a este tiempo con nosotros. Que Dios los bendiga y nos vemos la próxima vez. Gracias, nos vemos.